Capítulo 18. Antes de la operación. Vamos a intentarlo. Usemos el ungüento. La cirugía del emperador comenzará al mediodía. Mao Mao había hecho los medicamentos de la más alta calidad y los había molido cuidadosamente para garantizar que no queden impurezas. Para ello, había utilizado paños nuevos de lino que han sido rasgados en partes iguales y esterilizado mediante ebullición. Los encargados de hacer esto eran el médico de la corte Liu junto con Mao Mao y la tía Liu, quien además estaba realizando con cuidado la limpieza del lugar. Lo estoy haciendo. La zona del dormitorio había sido limpiada cuidadosamente. No hace falta decir que el lugar donde se quedara el emperador después de la cirugía es una sala especial y la cual no era el dormitorio donde solía dormir regularmente. En cambio, se creó una habitación separada especialmente cerca, en donde los médicos estarían durmiendo justo al lado de la habitación del emperador. Esto con la intención de que si llegara a suceder algo durante el día o a la mitad de la noche, los médicos estuvieran presentes y de vez en cuando se turnarían para cuidar durante la noche al emperador y a la mañana siguiente podrían acudir más rápido al hospital. La habitación designada para el emperador es completamente blanca, con muebles mínimos y sin decoraciones extravagantes. Está diseñada para ser fácil de limpiar y evitar que se acumule el polvo. También se tuvo especial cuidado con la cama para que fuera fácil de acceso para el emperador. Para evitar la dificultad al dormir, se eligió un futón perfecto para la cama, ya que no era ni demasiado blando ni demasiado duro. Está colocado a lo largo del suelo y hay escalones para acomodar el cuerpo. Lo curioso es que hay dos camas iguales y están colocadas una al lado de la otra. La razón por la que las colocaron de esta forma es para que se pudieran cambiar las sábanas todos los días. El sudor y el sebo pueden provocar el crecimiento de moho e insectos. No le pasará nada al emperador si se queda así unos pocos días, pero es mejor y muy importante cambiarlas todos los días. De esta forma también se puede mejorar la comodidad del sueño. Se cambiarán las sábanas incluso si está húmedo por el sudor para mantenerlo seco y fresco. Mientras están haciendo el cambio, moverán al emperador a la otra cama perfectamente limpia y seca. Cama de superlujo, ¿eh? ¿Cuánto costará?, pensó Mao Mao. Las decoraciones de la habitación no son llamativas, pero incluso una sola cortina en el dosel es suficiente para hacer una bata de seda. ¿Cuánta ropa puedo hacer?, dijo Mao Mao al verlo. Se habló de limpiar el polvo, pero algunas personas expresaron la opinión de que sería una buena idea moverlo, así que eso harían. Además, tendrían que tener cuidado con la ventilación durante la limpieza para que el polvo no volara hacia los muebles de la habitación. Lo primero que tenían que hacer era limpiar la cama exactamente igual a la otra y cambiarla cada vez que cambien la ropa de cama o la limpien, por lo que en estos momentos el emperador estaba acostado cerca de Mao Mao. También hay un quirófano justo al lado de la zona del dormitorio para que pudieran transportar al emperador inmediatamente después de la cirugía. Fue una culminación de todos los esfuerzos. Los médicos de la corte tenían la determinación de esforzarse al máximo pase lo que pase. El emperador se había saltado las comidas el día anterior y ya estaba en la mesa de operaciones. Planeaban utilizar acupuntura para aliviar el dolor, al mismo tiempo de que le estaban administrando la anestesia para que se durmiera el emperador. Seleccionar el anestésico fue difícil, recordó Mao Mao. La anestesia seleccionada se convirtió en una droga elaborada principalmente a partir de cannabis. Como resultado, aunque existe cierta dependencia, no debería haber ningún problema si no lo usa regularmente en el futuro. No se sabía hasta qué punto se podía reducir el dolor, pero en ese caso tendrían que tener paciencia para que hiciera efecto la anestesia. No tengo más remedio que esperar, dijo Mao Mao. Bueno, hasta donde Mao Mao podía ver desde la distancia, la condición del emperador era estable. Me pregunto si Lady Aduo hizo un buen trabajo al persuadirlo. No sé qué tipo de testamento dejó atrás, dijo Mao Mao y después resopló fuertemente. Sin embargo, había algo que le molestaba un poco. ¿No están las cosas demasiado tranquilas? Li Xiaomou llamó a Mao Mao y ella corrió a la sala médica. Los médicos del equipo postquirúrgico la estaban esperando. ¿Qué pasó? Cuando entró en la habitación, Mao Mao se quedó atónita al ver la expresión de preocupación de la tía Liu. Además, en el cuarto había un médico superior. Entonces, por aquí, ¿dónde está el libro de Hua Tuo?, preguntó Mao Mao al recordar información valiosa del libro mientras intentó no dejar a nadie más entrar. El médico la llevó a un almacén en la parte de atrás. Generalmente estaba cerrado y solo se permitía el acceso a la persona interesada. Mao Mao hojeaba el libro lo más rápido que podía sin dañarlo.
Vamos, no lo trates con tanta rudeza que podrías desgarrarlo. Escuchó Mao Mao una voz decirle, pero ella lo ignoró con moderación y después volvió a revisar el libro. Aquí no, aquí tampoco. Mao Mao estaba buscando sin descanso una parte importante en donde hablaba del apéndice roto. Si el apéndice se rompe, el dolor desaparecerá temporalmente. Aquí está. Tengo algunas dudas sobre esta descripción. Por favor, léala. Dijo Mao Mao mientras le mostraba el libro de Hua Tuo a su médico superior. Por favor, no lo trates con rudeza, pidió Mao Mao mientras levantaba el libro que había encontrado. El médico estaba observando el libro con una expresión de confusión en su rostro. Incluso si me pides que lo lea... el dolor va a desaparecer temporalmente. Ya está bajo anestesia, dijo el médico superior. Ya tomó su medicina, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Sí, pero creo que todavía pasará algún tiempo hasta que el dolor desaparezca, respondió Mao Mao mientras buscaba materiales sobre anestesia para experimentos clínicos, pero no los encontró. La anestesia no debería surtir efecto hasta que haya pasado algún tiempo, dijo Mao Mao. Por ahora, informemos al oficial médico Liu, respondió su superior. Mao Mao y los demás se dirigieron a toda prisa a la habitación donde estaba el Dr. Liu y los demás médicos encargados de la cirugía del emperador. ¿Por qué tienen esas miradas?, preguntó el Dr. Liu a los visitantes que habían llegado a medio de la reunión final. Los demás médicos, incluido Lou Men, también parecían preocupados por la apariencia de Mao Mao. ¿Qué demonios?, dijo el Dr. Liu con preocupación. Incluso si el cambio era pequeño, es difícil saber dónde cambiará la enfermedad. Tengo una cosa de qué preocuparme con respecto a la condición de mi maestro, dijo el anciano. Dímelo directo al grano. El Dr. Liu escuchará su historia si agrega maestro, no importa lo trivial que sea. Dijo que simplemente tomó la anestesia y ya no le duele. Mao Mao, al escuchar esto, inmediatamente le entregó el libro de Hua Tuo al Dr. Liu. Esto es lo que he encontrado, dijo Mao Mao. El Dr. Liu y Lou Men miraron el libro con caras sombrías. Explica en detalle cómo se ve. Al leer el libro, el médico de la corte Liu, con un rostro muy preocupado, dijo: esto concluye la reunión. Y después se dirigió lo más rápido que pudo hacia el quirófano. El Dr. Liu caminaba rápidamente con largas zancadas, lo que hizo que Mao Mao trotara. ¿Ese es Mao Mao?, preguntó el superior de Mao Mao, el médico de la corte Cho, quien quería saludarla. Sí, le respondió otro médico. El Dr. Liu le dio una palmada en el hombro al mayor Cho y le dijo: Mao Mao, explica la situación. Después señaló a Lou Men con el pulgar como ordenándole a Mao Mao a ayudarlo a caminar para que lo acercara a los demás médicos que estaban ahí reunidos. Se había reunido ahora con el emperador, quien dijo que hace media hora el oficial médico Liu y el oficial médico Kan habían ido a revisarlo. Él tenía dolor abdominal. Sin embargo, justo ahora, cuando el médico le preguntó acerca de su condición, el señor parecía no sentir ningún dolor. Creo que le administraron la anestesia poco antes del cuarto de hora. ¿Tan pronto? Dr. Liu, llamó Mao Mao al médico de la corte Liu mientras esperaba frente al quirófano. ¿No es muy pronto para la cirugía?, preguntó el emperador, quien reconoció a Lou Men en cuanto lo vio llegar al quirófano con el apoyo de Mao Mao. Este es el médico que me revisó antes. El paso del Dr. Liu se hizo aún más amplio. Lou Men estaba detrás de su superior mayor. ¿Cómo está el emperador?, preguntó el médico de la corte Liu. Sí, la anestesia parece estar funcionando bien, por lo que es muy estable, respondió el superior Cho. El Dr. Liu apenas escuchó la explicación cuando lo detuvo. Señor Liu, no debería comportarse así, le dijo Lou Men al llegar, y el médico de la corte Cho lo apoyó. De inmediato, el Dr. Liu y Lou Men entraron al quirófano, dejando a Mao Mao esperando afuera junto con su superior Cho, quien estaba a punto de tomar un descanso, pero el Dr. Liu se dio la vuelta y les dijo: ustedes también vienen. ¿Puedo entrar? Mao Mao se aseguró de que su ropa estuviera limpia antes de entrar. ¿Qué pasa?, preguntó el emperador con los ojos en blanco. La anestesia está funcionando, pensó Mao Mao. ¿Siente náuseas y dolor ahora?, le preguntó un médico de la corte al emperador. Es una droga que se vuelve inútil si se usa demasiado. Además es adictiva. Estoy tranquilo, probablemente porque el medicamento está funcionando, pero ¿por qué toma este medicamento en primer lugar? No me recetó nada. Los anestésicos y narcóticos dependen de cómo se utilicen. Me gustaría realizar una palpación, ¿está bien?, preguntó el médico de la corte Liu, quien después tocó la parte inferior derecha del abdomen del emperador. ¿Qué siente? No me duele. El Dr. Liu al instante mostró un rostro muy preocupado.
Volveré pronto, dijo, e inmediatamente salió del quirófano con una mirada muy angustiada. La tía Liu, que todavía estaba limpiando, parecía preocupada. ¡Qué momento! Problema, ¿eh? El doctor Liu, al hacer la palpación al emperador, lo había confirmado. La zona afectada probablemente se haya roto. Estaremos sin problemas si no lo operamos de inmediato, dijo el doctor Liu. No es de extrañar que el doctor Liu esté enojado, porque ahora tendrían que apresurar la cirugía. En realidad, se quería extirpar la parte afectada antes de que se rompiera y que estallara el pus, pues eso, cuando se dispersa en el cuerpo, provoca diversas enfermedades e incluso la muerte. ¿Hay algo mal?, preguntaron los médicos del equipo quirúrgico, quienes también estaban presentes. Voy a adelantar la cirugía, prepárense, les dijo el doctor Liu. Entendido, contestaron los médicos al percibir que esta se trataba de una situación de emergencia y se pusieron en acción. Mao Mao empezó a ponerse la ropa quirúrgica. Le habían pedido a Mao Mao que preparara gasas de algodón adicional para poder usar todas las que fueran necesarias para limpiar el pus disperso del abdomen y los intestinos del emperador. ¡Guau! Lo siento. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo?, gritó un médico que se había puesto su uniforme quirúrgico y que por poco se caía, pero no lo hizo gracias a sus compañeros que lo ayudaron. Está pasando. Los médicos parecían tranquilos, pero aún se podía ver su impaciencia. La impaciencia lleva al fracaso, pensó Mao Mao, quien estaba tratando de calmarse, respirando profundamente mientras se decía a sí misma que debía calmarse. Ya en el quirófano, le estaban inyectando agujas de acupuntura al cuerpo del emperador. El momento óptimo tanto para la medicación como para la acupuntura se determinó en función de las condiciones del dolor de otros pacientes. También le preocupaba a Mao Mao cómo cambiaría la eficacia de la anestesia si se la habían dado antes de tiempo. Resopló Mao Mao. En medio de todo esto, hay una persona que no pierde la compostura y, al contrario de los demás, parecía estar bastante emocionada. Era Tianyu, quien incluso podía tararear en estos momentos de tensión, como si estuviera en una excursión. Podría tener serios problemas con su personalidad, pero muchos envidiaban lo tranquilo que podía estar en momentos así. Parecía que no tenía motivos para preocuparse. Más bien, parece que está disfrutando de la situación de crisis. Me alegra que hayas comido temprano, dijo Liu Xiaomo, quien también se estaba preparando con calma y solemnidad. No podré comer a partir de ahora, respondió Mao Mao. Sí, sería un problema si tuvieran que operar con el estómago vacío. En respuesta, Liu Xiaomo sonrió y se dirigió hacia los otros médicos. Sí, chicos, si no tienen nada que hacer, simplemente coman algo ligero, porque no tendrán tiempo para comer después de la cirugía, dijo la tía Liu mientras le daba una palmadita en el hombro al equipo post-quirúrgico. Este espíritu fuerte, pensó Mao Mao. No es que tenga una larga experiencia de vida. El doctor Liu me trajo aquí, dijo la tía Liu mientras un médico muy asustado salía del quirófano gritando.